Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. En la Biblia tenemos algunos casos en los que Dios habla a través de sueños, pero no es un énfasis general. Sin embargo, tenemos algunos sueños. Cuando vamos por la mítica Ruta 66 podemos desviarnos para hacer una visita al célebre Gran Cañón del Colorado, que se encuentra a hora y media de camino, unos 120 kilómetros. El Parque Nacional del Gran Cañón, con combinaciones únicas de colores rojizos y formas erosivas, decoran un cañón con un río de 446 kilómetros de largo, 29 kilómetros de ancho y 1,5 kilómetros de profundidad. Gran parte del cañón es parque nacional con rápidos de aguas bravas en el río Colorado y unas vistas panorámicas increíbles. Salimos del cañón y a unos 115 kilómetros encontramos el pueblo de Kingman, donde hacemos nuestra parada para dormir, donde encontraremos multitud de moteles y hoteles para descansar, como el Travatore Motel o el Motel Ruta 66. Después de dormir, llega el momento de levantarnos. Llega el momento de despertar. Aquí arrancamos con el programa Ruta 66. Nuestro viaje a través de los 66 libros de la Biblia atraviesa ahora el libro de Génesis y estamos ya en el capítulo 28. El título del episodio de hoy es La escalera de emergencia. Si el ambiente se empieza a caldear, es mejor dirigirse a la salida de emergencia. La adversidad es un trampolín hacia la madurez. Esto es lo que aprenderemos juntos ahora en esta reflexión con la ayuda de Fernando Díaz Sarmiento. Vamos a seguir juntos escuchando con atención durante unos minutos. Aquí estamos nuevamente en la Ruta 66. Y aunque no estamos en apuros, tendremos la vista puesta en la escalera de emergencia. Como hemos visto hasta ahora, Dios está cumpliendo estrictamente su promesa hecha a Abraham, cuando hizo un pacto con él. La promesa del pacto se ha extendido por generaciones y ha llegado a la vida de Jacob. Y el libro de Génesis nos muestra que a pesar de los fracasos humanos, a pesar de las amenazas externas y las amenazas internas, nadie puede interrumpir la acción divina, la historia salvífica o salvadora de Dios en la redención de los seres humanos. Entonces Dios comienza a actuar en la vida de personas de quienes esperamos muy poco. Y aquí lo vemos aún más claramente en la vida de Jacob. Como vimos en el programa anterior, hubo un conflicto familiar. Jacob era el hijo menor. Recibió la primogenitura de una manera un tanto extraña e indebida y fue bendecido por su padre. El conflicto familiar fue tan grande que Jacob tuvo que huir de casa. Se escapó nuevamente apoyado por su madre. Nosotros podemos leer que al final del capítulo 27, cuando contaron a Rebeca lo que Esaú había dicho, ella mandó llamar a Jacob y le dijo: «Mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano». Entonces Jacob huye a la casa del tío Labán, protegido por su madre, para escapar de la muerte a causa del enojo de su hermano Esaú. El final del capítulo también habla de la tristeza de Rebeca a Isaac con respecto a las mujeres hititas. Rebeca le dice a Isaac: «Estas mujeres hititas me tienen harta, me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir». A Esaú, por el contrario, no le importaba esto, y se había casado con mujeres de aquella tierra. Rebeca, en este punto, además de proteger a Jacob, quiere enviarle lejos, no solo para huir, pero también quiere que se case dentro del clan, dentro de su propia familia, lo que era para ellos muy importante. La mezcla con aquellos pueblos representaba una amenaza muy grande para la fe, para la construcción de la propia historia de acción de Dios en el seno de aquella familia, en medio de aquel pueblo elegido por el Señor. Entonces la Biblia nos dice que Isaac bendijo a Jacob y le dio el consejo de no casarse con una mujer cananea. Así que él se va a la casa de Betuel, su abuelo materno.
y debería casarse con una de las hijas de Labán. La bendición de Dios aquí digamos que se extiende. Isaac le dice a Jacob, que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones, dice el texto de la Nueva Versión Internacional. Se invoca la bendición de Abraham sobre Jacob, y luego él se despide y se va a la casa de su tío en Mesopotamia. Ahora imagínatelo conmigo, qué situación tan complicada. Jacob era alguien que vivía de una manera muy cercana a su madre. Podríamos decir que tuvo una vida relativamente fácil. Su padre podemos considerar que tenía una buena situación en la vida, un buen nivel, una vida acomodada. Jacob era en cierto modo alguien sin experiencia. A diferencia de su hermano Esaú, acostumbrado a la caza y a una vida, podemos decir, más ruda, más bruta, él siempre vivió cerca de casa. Era alguien amable y tranquilo. Ahora Jacob huye de la muerte, huye de su hermano, pierde el contacto con sus padres, pierde el cariño más directo de su madre y se va por el camino, un camino peligroso, a una gran distancia. Y Jacob entra en un momento de gran crisis y conflicto en su vida. Jacob, sin preparación, con problemas familiares, con dificultades de carácter, se enfrentará a un viaje que cambiará su vida radicalmente. Finalmente, en las complicaciones y los incendios de la vida, encontrará la escalera de emergencia. La Biblia nos dice que sale de Beerseba, en la región de Canaán, y va a Aram. Y luego llega a cierto lugar donde ya estaba oscureciendo. El sol ya se ponía. Tomó algunas piedras y las usó como almohada. Imagínate, Jacob en medio del camino, en un lugar desconocido, con su hermano queriendo matarlo, perdiendo todas las comodidades del hogar. ¡Qué sueño tan terrible! Para empeorar las cosas, encima la almohada está hecha de piedra. Podemos decir, ¿qué sueño tan terrible va a tener Jacob? Y la Biblia nos dice que allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia os daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido». Es muy interesante observar la realidad que vemos en la Biblia cuando Dios obra en aquellos con quienes tiene un pacto. Si Jacob hubiera tenido antes una experiencia con Dios, hubiera encontrado una palabra divina o la escalera de los ángeles, quizás Jacob no hubiera prestado atención, o quizás no hubiera aprendido una lección tan especial. Pero él ahora, en un momento de crisis, cuando su autosuficiencia ya no puede sostenerlo, es el momento de que Dios hable. Y Dios habla, y habla de manera profunda, cuando vemos que nuestras esperanzas humanas se ven frustradas y absolutamente debilitadas. Entonces Dios dice, «Yo soy el Dios de tus antepasados, de tu abuelo y de tu padre, y mi palabra continuará en tu vida. Yo soy el Señor. Tu descendencia crecerá. La tierra ya está garantizada. La bendición está aquí. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Al despertar Jacob de su sueño pensó, «En realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta». Y con mucho temor añadió, «Qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo». Finalmente Jacob tiene una verdadera experiencia espiritual y ahora comprende la realidad de Dios y siente un temor santo. No de Esaú, sino de Dios mismo. Aquí está la puerta del cielo. Jacob ahora tiene un paso especial en su vida, que cambia enormemente su propia persona.
Luego la piedra que había usado como almohada la pone en posición vertical a modo de columna y derrama aceite, consagrando ese lugar que llamó Betel, casa de Dios. Y ese momento históricamente estuvo marcado de manera especial por la experiencia con Dios, el Dios de Jacob. Aquella escalinata fue una verdadera escalera de emergencia en el momento de crisis que el gran patriarca enfrentó. Ante esta realidad, cada vez que tenemos una verdadera experiencia con Dios, sentimos el deseo de compromiso e implicación personal con Él. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé le daré la 10ª parte. Es muy interesante, desde luego, notar aquí que Jacob conocía a Dios. Entonces podemos preguntarnos qué es esta historia de decir que el Señor será mi Dios. Ahora, después de esta experiencia, después de notar la realidad de Dios de primera mano y su dominio sobre su vida, sobre su historia, Jacob descubre la profundidad de la acción de Dios en su vida y en la historia de su familia, y dice: el Señor ahora será mi Dios. Si garantiza las bendiciones, ciertamente me consagraré a Él. Y Jacob, que estaba tan interesado en la bendición material, ahora dice por primera vez en su vida: de todo lo que me des, ciertamente te daré un diezmo, una 10ª parte. Podemos decir que la verdadera experiencia espiritual trae compromiso y consagración. En el momento más difícil de la crisis, Dios intervino y bendijo la vida del patriarca Jacob de una manera tan especial. Dios, de la misma forma, aún en los momentos más difíciles de la vida, quiere bendecirnos. Viajar es algo muy agradable, y si es recorriendo nuestra Ruta 66, mejor todavía, ¿no es así? Es verdad, viajar por los 66 libros de la Palabra de Dios es la ruta más segura, y aquí tenemos nuestro propio mapa. Exacto. Se trata de nuestra guía con introducciones y preguntas para cada libro que vamos estudiando. Solicítala al email info@radioencuentro.net o bien escribiendo al número 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. info@radioencuentro.net. Apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy. Llegamos ahora a nuestro tiempo de preguntas en la Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sallao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que puedes plantear tus preguntas en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España, además del correo electrónico info@radioencuentro.net. Comencemos con la fuga de Jacob. ¿Esta fuga tiene que ver con el miedo de perder su vida o con los matrimonios de Esaú que amargaban a Rebeca? Aquí debemos decir que se están considerando ambas cosas. No hay duda de que Rebeca tema especialmente que Esaú pierda la cabeza y acabe matando a Jacob. Así que uno de los elementos en juego es este, sin lugar a duda. Después de muchos años veremos que Jacob todavía tiene miedo de que Esaú lo encuentre. Así que su motivo es suficiente. Pero al mismo tiempo ya existía ese tipo de preocupación no solo de Rebeca, sino también de Isaac. Tanto es que vamos a ver el consejo de Isaac al dar la bendición antes del viaje: no te cases con mujeres cananeas. Y la cosa es tan importante en el texto que descubriremos que el mismo Esaú sospechaba de este tema. La Biblia nos lo muestra aquí, según la Nueva Versión Internacional, dice en el versículo 8:
Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nebaiot. Es interesante la forma en que Esaú corrige, por así decirlo, el problema. No es exactamente un arrepentimiento. Solo tomó una esposa más, y sigue siendo una ismaelita, que en el texto mostrará que es la generación que no tuvo la aprobación divina. Así que ambas cosas están a la vista. Dios está usando esta dificultad para que Jacob se case dentro del clan y la promesa así pueda seguir. Otra pregunta aquí. ¿Cuál es el significado de esta escalera, ya que es el tema de hoy? ¿Era una especie de torre de Babel como la que Génesis menciona en el capítulo 11? Mira, a lo mejor es difícil verlo a primera vista, pero el significado tiene que ver precisamente con eso, porque la cultura detrás de Génesis 1 al 36 está relacionada con el trasfondo mesopotámico. Entonces el concepto de escalera tiene que ver aquí con la figura del zigurat. El zigurat era una especie de pirámide babilónica en la que los hombres subían para estar más cerca de las estrellas y tener contacto con los dioses. Practicaban la astrología y la astronomía. Entonces la idea del zigurat era una especie de intermediación entre el cielo y la tierra. Lo que significa que Dios esté allí en las escaleras con los ángeles que suben y bajan es que se está presentando y ofreciéndose a Jacob para ser su Dios específicamente. Así que encontró esa intermediación entre el cielo y la tierra en esta visión especial de Dios. Entonces podemos decir que Jacob empieza a tener su primera experiencia con Dios mismo. Y en el versículo 20, vamos a juntarlo aquí, esta promesa de Dios le llega a Jacob, una promesa incondicional, pero ¿por qué Jacob requiere cierta condición para continuar en su viaje? ¿Él está en un proceso, digamos, de conocer a Dios? El pacto de Dios con Abraham tenía una especie de incondicionalidad. Cuando Dios de hecho dice garantizaré la situación. Y había otro elemento en la parte B del pacto, por así decirlo, con un aspecto de condicionalidad. Aquí Dios está retomando lo que se hizo con Abraham, y el texto es claro al decir, no te dejaré hasta que haya hecho lo que prometí. Pero Jacob, en su propia experiencia, dice que si Dios da todo lo que dijo, Él le servirá y le daría hasta el diezmo. Por supuesto, Jacob aún no está maduro espiritualmente hablando. Su enfoque es muy material y dice, si Dios me da todas las cosas, me da seguridad, entonces actuaré de esta manera. Él tiene mucho miedo. Él no tiene recursos. Se va a la casa de su tío. No sabe lo que sucederá. Como mucha gente, ¿verdad? Que dice, si Dios me ayuda a vencer todas las deudas, o pagarme la cuota de la facultad, o el alquiler de la casa el mes que viene, me voy a la iglesia este domingo. Entonces es una fe que comienza, pero que aún no ha alcanzado, por así decirlo, su madurez. Semejante a muchas personas que aceptan a Cristo. Se convierten y tienen un primer paso, pero aún no maduran en la fe. Les falta todavía crecer y madurar. En el versículo 14 tenemos una pregunta más. Tu descendencia, ¿quiénes son o quiénes? El versículo 14 llama la atención porque es una, digamos, reanudación del capítulo 12 de Génesis. Vemos que Dios dice que todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por medio de Abraham. Como la promesa y la realidad de ese pacto y alianza llega a Jacob, se reanuda. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por medio de ti y tu descendencia. Esto muestra que el propósito de la elección de Abraham y Jacob no está en ellos mismos, sino en la bendición que representarán. Dios está construyendo una historia de salvación que culminará en el representante final de esta historia de salvación, que es el propio Señor Jesucristo. Y por medio de Él, todas las familias, todos los pueblos de la tierra serán claramente bendecidos, como se cumple claramente hoy en día. Podemos darnos cuenta cómo tantas personas conocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y están recibiendo la salvación plena de Dios a través de la fe en Cristo. Finalmente, Fernando, traigo una pregunta más. Una almohada incómoda. ¿Dormir con la cabeza en la roca es un sueño o es una pesadilla?
Mira, el enfoque aquí es que estamos en un contexto y cultura antigua, totalmente diferente. El concepto de almohada de plumas, blando, es más reciente. Probablemente sirva como respaldo para el cuerpo y naturalmente también para reposar la cabeza. Pero el concepto de confort, de comodidad, es bastante diferente. El enfoque del texto marca la cuestión de los sueños en sí. El sueño es el que recibe la gran atención del texto. El énfasis está en el sueño. Dios hablando en un sueño. ¿Es posible incluso hoy también? Mucha gente hace esta pregunta y tiene miedo, no sabe y tiene dudas. En la Biblia tenemos algunos casos de Dios hablando a través de sueños. Pero no es un énfasis plasmado en todas partes. Tenemos algunos sueños, desde luego. Por supuesto, la profecía de Joel 2 habla de sueños. En Hechos se repite. Entonces debemos entender claramente que es posible. Y a menudo Él habla a través de los sueños. Esto se debe a que sucede especialmente en relación con la obra divina. La idea no es exactamente una especie de acción individualista divina. Dios estaba revelando su voluntad. Entonces digamos que de manera extraordinaria es posible. Pero en general el sueño proviene de nuestra ocupación. Piensas demasiado en algo y viene un sueño. No es prudente preguntarse si cada sueño o pesadilla tiene un significado especial. Si sueñas con algo que crees que tiene un significado, es muy prudente que esperes que Dios te hable de esa manera y de muchas otras formas también. No te fíes demasiado del sueño, porque podrías terminar teniendo una auténtica pesadilla en la vida. Entonces, para despertar, vamos a escuchar la aplicación de este estudio. Después de estudiar y viajar por Génesis 28, la escalera de emergencia, ahora llega el momento de nuestra aplicación. ¿Qué significa este capítulo? El significado de este capítulo tan especial es que Dios es realmente conocido en la crisis. Jacob conocía al Dios de su abuelo, de su padre, de su madre, pero cuando su vida entró en crisis total, perdió el cariño y la presencia de sus padres. Tuvo que irse lejos. Perdió la amistad de su hermano. Entró en un proceso en el que de estar a salvo y tener estabilidad en su vida, pasó a una situación incierta, llena de temor. Por lo que en esa situación de transición, Jacob tiene la gran experiencia, el sueño con Dios, con la escalera, y finalmente descubre quién es Dios realmente. No basta con aprender cosas de Dios. Teología. No conoces a Dios solo por ideas. Dios es conocido de una manera personal en nuestra experiencia difícil, dura y a menudo complicada de nuestra vida. Así que piensa por un momento en lo que te sucede. Tus crisis, tus problemas y tus luchas no son motivo de gran desesperación. De hecho, Dios te está dando ahora mismo una gran oportunidad para que lo conozcas de una manera profunda y diferente. De lo contrario, nunca lo conocerías realmente como es. Aquí nos vamos a quedar hoy con este estudio tan interesante. Volveremos en nuestro próximo espacio para poder aprender más de la palabra de Dios. Si quieres escuchar de nuevo el programa de hoy o alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM360, también descargando la aplicación RTM360. Nuestra aplicación la tienes a tu disposición. Los programas están ya disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Nos encantaría saber tus impresiones del programa, desde cuándo nos escuchas, desde dónde y desde qué medio lo estás haciendo. Nos puedes contestar en el 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España, o también puedes usar el correo electrónico info@radioencuentro.net. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte una guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala, es gratis.
Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó desde estos micrófonos Esperanza Suárez. Nos vamos, pero volveremos en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.